a cantarte y cuidarte para que duermas en paz. Familias, bienvenidas a su programa Ser Mamás, el programa que lo hacemos con todo el amor y el corazón para estar aquí llevándoles esa educación y esa información para esta tarea que es de las más bonitas de la vida, que es ser mamá, ser familia, ser padre, ser hermano, ser abuela y ser tío. Hoy estamos con una invitada que ya nos ha acompañado en muchos programas. Ella es Diana Casas, psicóloga. Diana, bienvenida nuevamente a nuestro programa. Muchas gracias, Kate. Gracias por la invitación. Bueno, Diana, hoy vamos a hablar de un tema muy complejo que de pronto puede generar malestares o que mucha gente no siente comodidad cuando hablamos de esto, y es de la discapacidad, el tema de inclusión en la discapacidad. Para que vayamos cambiando como esos mitos, vayamos desmintiendo esos mitos, ¿qué es la discapacidad? ¿Qué es la palabra discapacidad? Bueno, pues digamos que el nombre como tal, cuando decimos discapacidad, estamos hablando de la falta de una capacidad, ¿cierto? Uh-huh. Entonces, ese concepto de discapacidad ha ido modificándose con el tiempo. Digamos que algunas personas han sido diagnosticadas con discapacidad porque en un estándar de todas las capacidades que tienen que ver con todos los órganos de los sentidos y del cuerpo, digamos que tienen alguna de ellas en un bajito nivel o por sus condiciones físicas no cuentan con alguno de esos sentidos, entonces a eso se les llama discapacidad. Entonces hay, por ejemplo, discapacidad auditiva, que son las personas que nacen sordas, pues que por ende también se vuelven mudas porque al no poder escuchar, pues obviamente no pueden modular, ¿cierto? Es más difícil el aprendizaje, aunque han habido casos de personas que son sordas y aprenden a hablar. El caso, por ejemplo, de la discapacidad cognitiva, que tiene que ver con otro tipo de enfermedades como el síndrome de Down, el retardo mental, ese tipo de cosas. Parálisis cerebral. La discapacidad física, pues que tiene que ver con no poder mover alguna de las partes del cuerpo, sobre todo lo identificamos con personas que andan, por ejemplo, en silla de ruedas, que tienen discapacidad motora. Y así sucesivamente, pues son, digamos que la ausencia de una capacidad, ¿cierto? Sin embargo, ese concepto ha ido cambiando pues con el tiempo, así como muchos otros conceptos. Por ejemplo, ahora existen muchos países en donde se ha trabajado más profundamente el tema y ya no se habla de discapacidad, sino de capacidades diversas. Porque también se ha encontrado que las personas que tienen algún tipo, están diagnosticadas con algún tipo de discapacidad, generan unas habilidades superiores en las otras capacidades en las que ponen el enfoque. Por ejemplo, tú encuentras a una persona con discapacidad visual y son personas que, digamos, agudizan el tema del oído, escuchan supremamente bien el tema del tacto, cosas que personas que contamos con todas las otras capacidades no desarrollamos. Entonces, por eso ahora se habla un poco más de capacidades diversas. Por ejemplo, acá en el municipio tenemos una mesa de discapacidad y nosotros hemos decidido al interior de la mesa nombrarnos con capacidades diversas. Sin embargo, digamos que a los ojos de la ley colombiana, el término discapacidad... Ese es el término que se tiene que usar legalmente. Exactamente, desde Organización Mundial de la Salud es discapacidad. Bueno, Diana, hace unos días fue el Día Internacional del Síndrome de Down, el 21 de marzo, que el síndrome de Down entra dentro de las discapacidades. Sí. Fue un día pues como para conmemorar que se dio desde la Organización Mundial de la Salud, y fue el 21 de marzo porque el síndrome de Down es una malformación genética que se da en el par 21. Todos tenemos 46 cromosomas y en el síndrome de Down son 47 cromosomas que tiene un cromosoma adicional en el par 21. Entonces se da el 21 de marzo porque es el mes 3 y pues el 21 porque es trisomía 21. Entonces muy bonito pues como hacerle este llamado a las personas a conocer que hay un día en el que se celebra el Día Mundial del Síndrome de Down. Diana, ¿cómo se prepara la sociedad para aceptar las capacidades diversas de las personas? Porque yo creo, por ejemplo, mi caso, yo soy una mamá de un niño con síndrome de Down, pero a mí nadie me educó para aceptar una persona con síndrome de Down o con cualquier otro tipo de discapacidad. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros nos enteramos que nuestro hijo era una persona con síndrome de Down, fue como un golpe muy duro porque vimos todo lo negativo, porque para eso nos educan, siempre para ver lo peor de una discapacidad, pero nunca vimos como lo positivo y lo bonito que iba a llegar a nuestra vida con todo este tema. Entonces,
cómo preparar a la gente para que vaya aceptando a estas personas y que aceptemos que somos seres humanos diversos, sea por una discapacidad, sea por una condición de género, o sea por una raza, color de piel o qué sé yo. Hay muchas cosas que nos hacen seres diversos. Sí, pues Kate, la verdad es que ese tema de diversidad, yo creo que lo más importante es que toda la comunidad debemos empezar a aprender, pues digamos desde los conceptos muchas cosas, porque definitivamente tenemos, como tú decías, ese chip que nos limita, digamos, hacia ver cosas diferentes y lo que nos parece diferente, entonces lo vemos anormal, ¿sí? Lo que está como salido de lo normal, pero resulta que en el tema de la diversidad lo que tenemos que hacer es abrir la mente. Entonces yo creo que lo primero, lo más importante es empezar a capacitarnos. Tú decías ahora, digamos, a mí como mamá no me prepararon pues para tener un hijo con síndrome de Down, ¿cierto? Sin embargo, ni siquiera un papá que tiene un hijo que no tiene ninguna discapacidad tampoco lo preparan. A nosotros de papás, si tú en ese momento ingresas, por ejemplo, a las redes sociales, a internet y demás, tú encuentras información para estudiar todo lo que quieras hacer. Si quieres saber de finanzas, lo encuentras. Si quieres saber de medicina, lo encuentras. Ahora, ¿por qué no empezamos a buscar información de cómo ser papás más efectivos? ¿Cierto? Eso nos permitiría abrir la mente y reconocer tanto en nuestros hijos que tengan o no tengan discapacidad, pues cuáles son sus mayores talentos, cómo los podemos ver de una forma diferente y cómo los dejamos ser ellos mismos. Porque esa es otra cosa. En el tema de discapacidad, por ejemplo, uno nota mucho que pues nosotros los papás con nuestro sentido de protección, entonces lo que hacemos es que le generamos exclusión a nuestros hijos. Entonces pedimos inclusión, luchamos por la inclusión, pero no somos capaces de dejarlos salir y llevarlos a un colegio donde hay niños que no tienen ninguna discapacidad porque nos da miedo que le hagan daño, que le hagan bullying, que no estén preparados para recibirlo. Entonces si nosotros como papás no empezamos a romper esas barreras mentales que tenemos, sin darnos cuenta o de manera inconsciente, estamos generando discriminación y exclusión con nuestros hijos porque les estamos quitando la oportunidad de creer en que ellos tienen un gran potencial y son capaces de lograr todo lo que se propongan. Así es, Diana, yo creería que eso es un trabajo conjunto tanto de la sociedad como en ese núcleo donde se está desarrollando ese niño, porque es duro hacer ese cambio de chip. Por ejemplo, conmigo, o sea, todas las mamás y todas las familias tenemos ese instinto salvaje de estar protegiendo y protegiendo a nuestra cría, pero con una persona con discapacidad, Diana, el tema se vuelve un poquito más complejo porque una persona con discapacidad, por esa falta de alguna cosa, sea la discapacidad motora, cognitiva, de auditiva, siempre vamos a estar ahí como fortaleciéndoles ese tema en lo que le están ahí como cojeando un poquito. Entonces es un tema de un trabajo muy arduo. Por ejemplo, una mamá que tiene un hijo con parálisis cerebral, para mí es de admirar. Yo me les quito el sombrero a esas mamás porque es un acompañamiento muy profundo de ir a todas sus terapias, casi que vivir todos los días para el bienestar y el desarrollo exitoso de este niño. Y el temor yo creo que es ahí, o sea, de que yo haya hecho todo ese trabajo que para mí es positivo, y uno ver los avances en ese niño, en esa niña, y que de pronto lleguen a un colegio público, un colegio privado, y que de pronto los niños o las profesoras no estén como preparadas para aceptar, o las familias de los niños que van al colegio para aceptar como esto, y empiecen como a causar como un daño significativo en el niño. Entonces yo creería que desde ahí está el temor, pero también es de ir haciendo esa conciencia de que es una generación diferente, de que si nosotros estamos ahí con nuestros hijos, les estamos mostrando al mundo que hay una discapacidad que existe y que mi hijo es diferente, pero que también es un ser humano y que tiene las mismas oportunidades de... Entonces yo creo que ahí está como esa encrucijada de una familia para una persona con discapacidad, creería yo. Sí, tú dices algo muy importante y es que se requiere formación no solamente obviamente para los papás, sino es un tema transversal a toda la comunidad, ¿cierto? Mira, por ejemplo, en el tema de discapacidad, hace muchos años atrás, como en muchas otras cosas de la vida de los seres humanos, se pensaba que lo mejor era empezar a generar instituciones que fueran exclusivas para personas con discapacidad. Entonces, de alguna manera en ese momento el concepto era saquémoslos de la sociedad y tratémoslos de una manera especial. Porque tienen una discapacidad, entonces evitemos que se relacionen con otras personas, que se estrellen, que les hagan bullying, y vamos a enfocarnos en eso. Pero ¿qué estamos haciendo con ese concepto? Reforzando el tema de discapacidad. Ustedes son diferentes, no pueden hacer parte de la sociedad, entonces ¿qué estamos haciendo? Excluyéndolos, ¿cierto?
En este momento, con la nueva reglamentación que existe frente al tema de discapacidad, lo que se quiere justamente es trabajar en la inclusión. Y la inclusión, digamos que es necesario hablarla y tener ese término, digamos, muy presente, porque justamente anteriormente los excluíamos. Entonces, para romper con el tema de exclusión, tenemos que hacer inclusión. ¿Eso qué significa? Que en los mismos espacios que tenemos en este momento, todas las personas tienen derecho a participar, sin importar que tengan una discapacidad de X o de Y forma. Muchas instituciones se sienten, digamos, felices porque están abanderando programas para personas con discapacidad, pero en realidad el concepto tiene que cambiar. ¿Cuál es el tema? Que está bien que hayan personas con discapacidad que tengan la oportunidad de participar en todo, que si son atletas o deportistas, lo puedan hacer, digamos, reconocidos y que tienen una discapacidad, perfecto, ¿cierto? Pero que hacen parte de los mismos programas que están todos. Entonces, definitivamente se requiere formación en todos los sentidos, de nuestros docentes, digamos, desde nuestros gobernantes, por ejemplo, el tema de discapacidad tiene que empezar a verse de una manera diferente. En el 2017, por ejemplo, se tomó la decisión a nivel nacional de trasladar el tema de discapacidad del Ministerio de Salud, pasarlo al Ministerio del Interior, ¿cierto? Algo que quizás no se entendía mucho, pero en este momento el análisis del tema, ¿cuál es? Digamos que gobierno es transversal a todas las instituciones de los diferentes municipios, pues y a nivel nacional. Entonces el tema de discapacidad no es un tema exclusivamente de salud, es un tema que tiene que ver con absolutamente todo, tener vías de acceso, digamos, fáciles para personas con cualquier discapacidad, que sean recibidos en cualquier institución educativa, que los docentes tengan información sobre el tema, porque muchas veces se genera exclusión por desconocimiento, ¿cierto? Y qué bueno empezar a trabajar eso desde los más pequeñitos, porque los niños pequeños no tienen los prejuicios que tenemos todos nosotros. Entonces creo que sí, es un tema que tiene que ser transversal, formación transversal en todas las instituciones. Y lo que decía sobre lo que sucedió en el 2017, Diana, fue el decreto 1421, que se decretó en el año 2017, donde pasó del ser del Ministerio de Salud al Ministerio del Interior, y es eso, o sea, si desde el Estado están tomándose ese tema de que es un tema social, que las personas con discapacidad tienen que estar en todos los aspectos de la vida, porque son seres humanos que se desarrollan como cualquier otra persona, cuando son niños, cuando son adolescentes, y cuando son adultos, y por eso tienen que tener el derecho de acceder a todo tipo de, sea a un trabajo, sea a una educación, sea a movilizarse por las vías de acceso público. Entonces yo creo que esto fue un impacto muy positivo a nivel nacional, y yo creo que si vemos como referentes, Diana, los países europeos, vamos a ver que en el tema de discapacidad podemos avanzar mucho. Vamos a ir a nuestro corte de comerciales, Diana, y regresamos hablando de todo el tema de discapacidad. Ya volvemos. Sueños sean siempre de amor, cariño y paz. Adora mi bebé, que los ángeles van a cantarte y cuidarte para que duermas en paz. Se llevará por internet porque lo estamos llevando a cientos de municipios a través de las zonas Wi-Fi para la gente. Allí todos se conectan gratis, hacen trámites, aprenden, se comunican y mucho más. Conoce cuál es tu zona Wi-Fi más cercana en www.wifigratis.gov.co. Con tecnología estamos cambiando la vida de los colombianos. Si es posible volver como a renacer uno. Nosotros tenemos café y caña. Me motiva mucho, me da mucha alegría. Yo me pongo a coger café, trabajamos de cuenta nosotros, que es lo más importante. El café se lo vendemos a la federación una parte. El proyecto de la caña, nosotros dejamos la panela para el gasto
y la otra la vendemos en los supermercados. Si no hubiera sido por Restitución, nosotros no hubiéramos salido adelante. Tú, que comienzas cada mañana con devoción, que ofreces a tu familia lo mejor de tu ser, que te entregas a la gente sin reparos, que trabajas con pasión, le haces bien a los demás, le sirves a tu país. Te dedicamos este gran aplauso, porque gracias a personas como tú, entre todos construimos una mejor Colombia. Autoridad Nacional de Televisión. Combatamos el hurto de vehículos y de motocicletas. Con este delito se crea un mercado ilícito de autopartes y de motopartes. Vender cosas robadas es una actividad ilícita. Buenas, caballero. ¿Tiene un bumper para este carro? No lo haga. Si usted compra un repuesto robado, también incurre en un delito. No compre nada robado. La Fiscalía de la Gente, por la gente y para la gente. Tenemos un proyecto productivo familiar. Se siente con esa alegría de estar trabajando lo que es de uno, que eso es propiamente mío y de mi señora, de mi familia. También he visto de que la unidad le ha dado a la mujer también su lugar. No es únicamente de que nosotros como hombres somos los que vamos a estar al frente, no, ellas también tienen el derecho, al darle otra vez esa oportunidad de regresar nuevamente y retornar al campo. Hay paz, ¿por qué? Porque es que el campesino no sabe hacer otra cosa sino que trabajar la tierra. El gobierno nacional prioriza a la mujer rural para restituirle sus tierras. Todos por un nuevo país. A dormir y mi bebito, que tus sueños sean siempre de amor, cariño y paz. A dormir mi bebé, que los ángeles van a cantarte y cuidarte para que duermas en paz. Regresamos de nuestro corte a comerciales, recordándoles que nos pueden seguir en nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como Ser Mamás. Diana, antes de irnos a comerciales hablábamos pues que los países europeos son como un ejemplo para nosotros en tema de inclusión o de capacidades diversas. Por ejemplo, España, Italia, vos ves chicos con discapacidad que son, o sea, tienen unas competencias y unas habilidades que desarrollan como cualquier ser humano, como una persona regular. Y si lo planteamos desde el Estado, el apoyo para estos chicos es fundamental para que este desarrollo se dé en su vida. Sí. Entonces, lo que planteábamos ahorita en el decreto 1421, que fue muy significativo para las personas con discapacidad a nivel nacional, que esto pasara al Ministerio del Interior. Bien, hay otra ley que es la 1804, que es la ley de atención a la primera infancia, que muchas familias cuando tenemos una persona con discapacidad, un hijo con discapacidad, un hermano, no sabemos que es que la ley nos ampara y que nuestros hijos tienen los mismos derechos que cualquier ser humano. Y por ejemplo con esta ley de 1804, que es la atención a la primera infancia, no importa la situación de discapacidad que tenga nuestro niño, simplemente por ser un niño tiene derecho a todo.
Así es. a todo, Diana, y muchas familias no sabemos que estamos amparados por la ley. Y por ejemplo, en tema de educación, muchas familias, por ejemplo, no es mi caso, pero yo me he encontrado con familias que tienen que luchar y poner demandas y, mejor dicho, porque no atienden a sus hijos con discapacidad, o si los atienden, no los atienden de la manera adecuada. Así es. ¿Qué hacer en este tema, Diana? ¿Cómo manejar este tema? Pues, Kate, lo primero, seguirnos formando, ¿cierto? En ese tema de la ley de infancia, digamos, es muy claro lo que tú acabas de decir. Todos los niños tienen derecho a la educación, a ser ellos mismos, a la dignidad. Entonces, quizás lo que estábamos hablando ahora, yo creo que definitivamente hay que trabajar desde varios frentes. Primero, los papás, porque a veces inconscientemente también hacemos exclusión pensando en protegerlos. Entonces, si nosotros tomamos la decisión de ver que nuestros hijos tienen unas capacidades diferentes, unas capacidades diversas, y creemos en ellos y les hacemos a ellos creer que nosotros creemos en ellos y que son personas valiosas, que son capaces de lograr muchas cosas, entonces emprendemos el tema, lo vamos a llevar a una institución educativa. Okay, la institución educativa, por su parte, en este momento tiene que actualizarse, sensibilizarse y concientizarse de que es un tema legal, ¿cierto? Por una parte. Por otra parte, las instituciones educativas pues tienen un papel muy importante, digamos, en todo el tema del desarrollo de la sociedad y de la comunidad. Entonces, acciones legales las hay, como tú lo acabas de decir, a través, por ejemplo, de la personería, digamos, en la institución principal que se encarga como de apoyar a la comunidad en general a solicitar el restablecimiento de derechos, al igual que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. En el caso del municipio de Guardia, pues a través de la Comisaría de Familia. Entonces, digamos que acciones legales las hay, ¿cierto? Nosotros podemos lograr que nuestros hijos tengan derecho y puedan ser incluidos en cualquier institución educativa sin importar si es privada o pública. Cuando entremos a eso, digamos, ya pasamos en ese siguiente nivel, vamos a encontrar barreras, claro, desde el tema físico, a veces, digamos, en infraestructura no están las instituciones adecuadas para el acceso, pues, digamos, de los niños, por ejemplo, con discapacidad motora. No lo vamos a encontrar y van a haber muchos obstáculos, pero si nosotros emprendemos ese camino, eso va a ayudar a que poco a poco la sociedad vaya empujando a que toda la comunidad se forme, se actualice y, exacto, digamos, es sembrar semillas para ir logrando que realmente ese tema de inclusión se dé de manera natural. Como tú le decías ahora, como hemos hablado de otros casos, por ejemplo, cuando hablamos del tema de diversidad sexual, entonces algún día yo escuchaba a una señora que decía, por ejemplo, yo soy heterosexual y yo no llego a todos lados diciendo, ay, bueno, yo soy heterosexual, ¿cierto? Igual en el tema porque todos lo toman ya de una manera muy natural, así debe ser con una condición sexual, género, raza, exacto, cualquier cosa que sea diferente a lo que estamos acostumbrados tan a ver. Natural como eso es diversidad. Entonces yo creo que con todos esos esfuerzos que nosotros hagamos, ¿cierto? Que emprendamos ese camino por donde sea, digamos, en mi caso, desde el tema profesional, desde trabajar en una institución que, digamos, procura la salud mental de las personas, en el caso tuyo con medios de comunicación, en el caso de papás que están ingresando a sus hijos a instituciones educativas, todos poquito a poquito vamos sembrando semillas que van haciendo que toda la sociedad vaya elevando su nivel de conocimiento y de conciencia para poder generar apertura. Con toda seguridad que si ya una persona toma esa decisión, ingresa a una institución educativa y se encuentra con 1000 barreras, ahí se va a generar una necesidad para generar un cambio. Entonces, finalmente es una oportunidad. Es crearle las necesidades a las instituciones. Así es. Y sobre todo en el fondo, digamos, yo quiero que la reflexión más importante es que, como el programa de Ser Mamá, ¿cierto? Es que nosotras nos demos cuenta cómo nosotras podemos potencializar a nuestros hijos desde que creemos en ellos. O sea, si nosotros los estamos viendo con un tema de discapacidad y vemos que no son capaces y pobrecitos y hay que hacerles todo, no. Si nosotros modificamos ese pensamiento, desde el lenguaje, desde las la forma palabras, en cómo le estamos hablando a nuestros claro, hijos. y que uno perfectamente en este momento se puede dar cuenta que en el mundo entero uno puede ver fácilmente casos de personas con cualquier tipo de discapacidad que han logrado grandes cosas en la vida. Diana, y es que aplica para todo. Yo, por ejemplo, en el caso de mi hijo, cuando muchas personas me cuestionan cosas o me dicen, pero ¿será que sí? Yo les digo, y yo, si vos encerrás a tu hijo toda la vida, que es un niño regular, ¿qué va a aprender? Nada. Sí. Entonces, si yo encierro a mi hijo toda la vida y lo trato como mejor dicho, no lo quiero sacar de esa burbujita de cristal, entonces, ¿qué va a hacer de su vida? Nada. O sea, eso aplica para todo en la vida. Si vos te encerras toda tu vida, no vas a aprender nada de la vida. Entonces, eso aplica para una persona con discapacidad o
para cualquier tipo de persona, Diana. Sí. Creo que sería como la Kate, reflexión mira, más bonita. esos casos que yo te estaba nombrando ahora, hay casos que le conmueven a uno mucho, o sea, ojalá todas las mamás y papás que tienen algún hijo con una capacidad diversa tuvieran la oportunidad de buscar esa información por internet. Hay una persona, por ejemplo, que no tiene brazos ni piernas y en este momento es un motivador impresionante, mueve multitudes de personas enseñándoles cómo él encontró esa luz en el fondo de su corazón y logró hacer todo lo que quiere hacer. Y tiene sus hijos, sus hijos, trabaja, espectacular. nada, hace de todo. Hace poquito salió también un video de una persona con discapacidad cognitiva, con síndrome de Down. Lo contrataron para una película y sale, pues digamos, recibiendo su premio y él dice una cosa tan linda que yo creo que en realidad ese es el secreto. Entonces él dice, si yo tuviese un hijo, quisiera que mi hijo fuera exactamente como yo, porque tuve a los papás que creyeron en mí y yo sería ese papá que le enseñaría a él que sí puede, que sí es capaz. Entonces ahí uno se da cuenta, o sea, los papás que son capaces de creer en sus hijos hacen que ese hijo se lo crea, se dé cuenta que es valioso, que es maravilloso, sin importar la discapacidad que tenga, porque todos tenemos otras capacidades y ellos logran desarrollar unas capacidades que personas que tenemos todo no somos capaces. Entonces, si nosotros cambiamos ese chip, o sea, yo creo que los resultados de cine español, o sea, sí, los países europeos todavía trayendo como ese ejemplo, es muy bonito, o sea, y las personas que tengan la oportunidad de ver esa reflexión de esta persona con discapacidad, Diana, está en Facebook y es muy, muy significativo. Por ejemplo, cuando él dijo esa parte de los padres, para mí fue muy profundo y me llegó al corazón y al alma, porque de verdad que nosotros desde el lenguaje, desde el pensamiento, hay que aceptar que nos llenamos de muchos miedos, porque de verdad, Diana, que es un temor constante a que ¿qué va a ser de mi hijo? ¿Qué va a ser de mi hijo? Pero también hay que ser conscientes que no vamos a estar toda la vida y que son seres humanos como cualquier otro, o sea, y que desde el lenguaje nosotros todo el tiempo, por ejemplo, mi hijo todavía no camina y muchas personas le dicen bebé y ya tiene 3 años y yo le digo, usted no es un bebé, usted es un niño, porque es que si todo el mundo le está diciendo que es un bebé, entonces él se va a creer que es un bebé y se va a comportar como un bebé. Entonces yo creo que desde ahí está ese cambio de chip. Diana, otro tema que a mí me parece súper fuerte para las personas, que hay que verlo desde 2 puntos de vista, y es la interdicción. Cuando declaramos nosotros a nuestros hijos o a nuestros familiares con discapacidad seres interdictos, es muy fuerte. Por ejemplo, yo con las habilidades que yo le veo a mi hijo no sería capaz de hacer eso, tendría que ser un caso muy extremo, pero ahora detrás de cámaras me contabas unos casos muy extremos que se tienen que hacer, o sea, necesariamente por salvar la vida de otros seres humanos es necesario hacer esta interdicción. Contémosle a las personas qué es la interdicción y en qué casos es necesario hacerlo. Ok, la interdicción es un proceso que tiene que declarar necesariamente pues una persona especialista en el tema. Por ejemplo, cuando hablamos de niños, tiene que estar necesariamente incluido el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar a través de sus profesionales. Entran a hacer una investigación sobre cada uno de los casos y declarar a una persona interdicta es que esa persona, digamos, pierde sus derechos a cualquier derecho legal, es decir, que la persona que está a cargo de la persona que es considerada interdicta es la persona que puede tomar cualquier tipo de decisiones sobre quien haya sido declarado. Entonces, digamos que ahí uno encuentra dos extremos, pues como en todas las cosas. Entonces, encontramos, por ejemplo, casos muy graves de personas, digamos, con enfermedades mentales que ya pues los vuelven, digamos, discapacitados, control, ¿cierto? Discapacitados para responder, digamos, frente a una familia. Entonces, hay situaciones muy extremas en el municipio de Guarne se han presentado en donde han tenido que entrar en casos para poder declarar a la persona interdicta. Por ejemplo, una persona con síndrome de Down que ha sido violada, que ha tenido son hijos. Las víctimas más potenciales, las mujeres con discapacidad, o sea, con síndrome de Down o con cualquier tipo de discapacidad, Diana. Todas las mujeres estamos todavía como en esa lucha de equidad de género y de todo este tema, pero nunca nos hemos fijado en las mujeres con discapacidad, Diana, y son ese punto que las personas, o son las mujeres que más les violan sus derechos, son las mujeres que más abusan sexualmente de ellas. Entonces también es muy tremendo porque es más duro ser mujer con discapacidad, o sea, es duro ser mujer en esta sociedad que se está transformando, que es válido también decirlo, pero es muy duro para ser mujer con discapacidad ahora, y más en una zona tan rural. Por ejemplo, no sé, en los casos que se han presentado acá, el que nos venías contando. Pues han sido casos bastante graves, ¿cierto? En donde ha sido necesario
Por ejemplo, una persona con síndrome de Down que ha tenido acceso carnal violento, que ha tenido hijos pues sin desearlo, sin quererlo, ¿cierto? Han llegado momentos en los que con personas como ellos pues es necesario declarar la interdicción. ¿Para qué? Para poder tomar acción, por ejemplo, en temas de planificación familiar. Si yo soy una persona con síndrome de Down, yo tengo derecho absolutamente a todo y a tomar mis decisiones, si me quiero casar o no, si quiero salir con alguien o no, si quiero tener relaciones sexuales o no, si quiero planificar o no. Pero cuando hay personas que tienen algún tipo de enfermedades que generan una discapacidad cognitiva donde definitivamente la persona no es capaz de tomar esas decisiones solo, se necesita generar interdicción para que su cuidador pueda tomar decisiones sobre la persona. Entonces, en esos casos extremos que estábamos hablando, sí, el cuidador entonces toma la decisión, por ejemplo, de generar un tema de planificación que sea definitivo, entonces ligadura de trompas, por ejemplo, o vasectomía en el caso de los hombres. Pero encontramos también casos del otro extremo, ¿cierto? Adultos con síndrome de Down, funcionales 100%, que se han enamorado, que han decidido tener hijos, que tienen familias muy lindas, trabajadores. Entonces, pues digamos que en ese tema pues hay una línea muy delgadita en donde hay que revisar bien las cosas, ¿cierto? No podemos juzgar como algo negativo el tema de la interdicción porque hay casos en los que se requiere, pero tampoco podemos pensar que si tenemos un hijo con discapacidad necesariamente tiene que ser declarado interdicto, sino que primero tenemos que pensar en la otra opción, ¿cierto? Cómo fortalecerlo, cómo empoderarlo de su discapacidad y empoderarlo de sus y que él sienta que tiene otras capacidades y que puede ser perfectamente funcional. Totalmente. Entonces sí, es complejo el asunto, Kate, sí, pero hay momentos en los que se necesita. La recomendación para las familias es estudiar muy bien el caso de la interdicción y no tomar eso como una decisión muy apresurada. Exacto. Diana, se nos acaba el tiempo. Muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en Ser Mamás. No, con muchísimo gusto, Kate, cuando quieras. Y a ustedes, familias, también muchas gracias por haber estado con nosotros. Recuerden que nos pueden seguir en Facebook, nos encuentran como Ser Mamás. Esto fue un programa muy bonito hablando de la discapacidad, entonces esperamos que el mensaje haya quedado ahí sembradito en esos corazones de cada familia que nos ven a través de las pantallas. Nos vemos en un próximo programa. Hasta pronto.